Esto es, Dios les bendiga en esta noche a todos. Vamos a continuar con esta capacitación de evangelismo que tiene algunas áreas, como evangelismo personal, que ya lo vimos el sábado pasado. Ahora nos toca ver evangelismo casa por casa. Ahora, dentro del evangelismo casa por casa hay dos objetivos bien definidos. El uno es para explicar y el otro es para señalar. El primer objetivo es que se explica el procedimiento para realizar con éxito el evangelio casa por casa. Uno tiene que explicar cuál es el procedimiento a las ovejas o a los líderes que quieran hacer evangelismo casa por casa. Uno tiene que explicar el procedimiento, cómo debe de realizarlo. Y el segundo objetivo es señalar la importancia de este método evangelístico. Este método evangelístico casa por casa es muy importante y brinda algunos consejos que todos deberíamos de saber para que pueda realizarse. Ahora, hay tres puntos importantes que debemos de destacar en esta hora. El primero es que como cristianos estamos llamados a anunciar el mensaje de salvación también en las casas. Por lo general, nosotros hemos estado acostumbrados a dar el mensaje de salvación dentro de una iglesia o, o fuera de la iglesia, al aire libre, en una campaña, en masas, pero hemos descuidado esta parte importante de también evangelizar en las casas. Número dos, las visitas en las casas son de gran complemento a la predicación en los cultos. Esto no quiere decir que porque se haga evangelismo en la casa, usted no deba de ir a los cultos en la iglesia. Debe de ir. Claro, ahora con la mascarilla, con el distanciamiento, con todas las normas que el Ministerio de Salud ha previsto, es importante ir a la iglesia y no descuidarse de evangelizar también por este medio casa por casa. Número tres, ¿a quién va a evangelizar? ¿Quiénes están dentro de las casas? Dentro de las casas están las familias y personas de distintas condiciones, ¿no? Que pueden ser transformadas, restauradas a través del Evangelio casa por casa. Hay mucha necesidad en las casas, muchos problemas dentro del matrimonio, muchos problemas entre la relación conyugal, muchos problemas entre la relación de padres e hijos y viceversa. Así que es importante que podamos acudir a las casas para poder evangelizarlos, para decirles realmente quién tiene la esperanza bendita y verdadera. Ahora, como una introducción, quiero que usted ponga atención que muchas veces nosotros hemos identificado a dos tipos de personas que ellos tratan de hacer lo que el Señor dice en las Escrituras, bueno, aunque no tienen las verdades bíblicas. Unos son los testigos de Jehová. ¿Quiénes no han visto a los testigos de Jehová? A estas personas que tienen su forma de vestirse, con su color, con su maleta, y van de casa en casa. Incluso preparan a sus niños pequeños para que ellos también puedan hacer lo mismo. Cuando ellos crezcan ya van a ser peritos en esta materia. No van a tener vergüenza de tocar la puerta de una casa y hablar de lo que ellos creen que es la verdad. Pero también otro tipo de personas son los mormones, aquellos que tienen una identificación en su bolsillo. La mayor parte de ellos son extranjeros, siempre acompañados de alguien local.
y aunque tienen ambos ah, por decir así, evangelio distorsionado, falso, mas sin embargo, a ellos los motiva la responsabilidad de compartir. Y esto es lo que nos hace falta a nosotros, a los cristianos evangélicos, este valor importante de la responsabilidad, que tenemos que compartir y nosotros que sí tenemos la verdad mediante las sagradas escrituras. Entonces, es importante que nosotros podamos visualizar y podamos ver esto. Ahora, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Si los testigos de Jehová y los mormones sienten esa responsabilidad de compartir lo que ellos creen que es verdadero, cuánto más nosotros que tenemos el Evangelio debemos de anunciar a los hogares el mensaje de salvación. Esto es importante. Ahora, número 1, evangelismo casa por casa. Evangelismo casa por casa. El número 1. ¿En qué consiste? Consiste en que misioneros vayan de dos en dos, tocando puertas, casa por casa, anunciando su fe a través de su testimonio y experiencia personal. Al hacerlo de dos en dos, el equipo se vuelve menos amenazante y con muchas más probabilidades de ganen el acceso al hogar que están visitando. Cuando era su director del Seminario Bíblico de la Asamblea de Dios, el SEBAC, y estaba dando evangelismo, y le dije a los estudiantes, el próximo sábado vamos a hacer un evangelismo práctico, evangelismo personal, junto con el evangelismo casa por casa. Ahora, yo cometí una imprudencia, y de los errores se aprende, de ir con dos personas más, conmigo eran tres. Yo iba a la cabeza para mostrarles, para animarles a que no tan solamente los enviaba, sino que para que ellos me vieran a mí, que estaba también al frente de ellos y ellos sintieran confianza. Pero estaba un estudiante, estaba mi persona y había llevado a un profesor. Quiere decir que éramos tres. Y cuando se tocó la puerta de aquella casa, comenzamos a saludar, la persona que nos atendió veía al profesor, a la tercera persona, porque el profesor comenzaba a ver de derecha a izquierda, y era como un tic nervioso, sin tenerlo, de derecha a izquierda, mientras yo estaba hablándole, saludándole muy cortésmente, y el estudiante estaba fijamente mirando a aquella persona. Entonces, esta persona se asustó y pensó que le íbamos a robar. Y en verdad dijo, no los puedo atender, váyanse porque voy a llamar a la policía. Así que el error fue ir con tres personas, cuando bíblicamente, el Señor no mandó ni de tres ni de cuatro. Él mandó de dos en dos, y lo podemos ver bíblicamente en esta noche. Así que esto es importante recalcar. Entonces, al visitar un hogar, la pareja deberá empezar saludando de manera cordial. Su saludo debe ser cordial, lo más amable posible. Y uno de ellos contará lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Eh, cuando cuente, le da entonces la confianza a la persona y nos va a invitar a pasar a su casa. Cuando escuche, en primer lugar, el saludo cordial y después este testimonio personal que le va a llegar a impactar a su vida. Va a querer saber más y para no tenernos de pie, nos va a invitar obviamente a su casa. O le podemos decir, disculpe, podemos entrar a su casa para tener una conversación más amena y de seguro nos va a permitir. Todo esto en el tiempo que estamos con las mascarillas. No hay justificativo. No digamos como Moisés, soy tartamudo para hablar. No digamos como Jeremías,
soy un niño para hablar. Que no sea el justificativo del asunto de la pandemia. Tenemos que usar la mascarilla, tener el alcohol ahí a un lado. Y obviamente, cuando nos atiende no está cerca, muy cerca de la persona que abre la puerta. Y cuando la persona no abre la puerta, obviamente tenemos que sentarnos a 2 metros de distancia. Eh, pero el Evangelio tiene que correr. No por el asunto de la pandemia nos vamos a quedar cruzados de brazos y no vamos a cumplir nuestra responsabilidad y el mandato de Dios. Y al menos debemos hacerlo aparte de por obediencia, por amor al Señor. Ahora, no es recomendable presentar la denominación. Mucho cuidado con esto. Usted no va a decir, bueno, nosotros somos de la iglesia Alianza, somos de la iglesia Bautista, somos de la iglesia Pentecostal. No nombre ninguna denominación, porque entonces la persona va a pensar y va a decir, ah, me quiere llevar para su denominación. Entonces, esto es importante tenerlo presente, porque eh, eh, es importante esto. También hay que usar un vocabulario, no, no hay que usar un vocabulario religioso. ¿Cómo vocabulario religioso? Por ejemplo, si se trata de un hombre que nos está atendiendo, Dios te bendiga, varón. Y si se trata de una mujer, Dios te bendiga, sierva. O sea, son cosas que no van a comprender y se van a confundir más. Y de la confusión va a tener miedo y de pronto van a decir, ¿saben qué? Retírense nomás de mi casa. Entonces, prohibido. No es recomendable presentar la denominación a la que uno pertenece o usar vocabulario religioso. Tampoco es conveniente debatir sobre religiones. Ustedes los católicos, nosotros los evangélicos, ustedes no tienen la verdad, nosotros no, hay que debatir porque se termina todo, se acaba todo el trabajo. Y muy bien, estamos empezando. Hay que tener mucho cuidado, mucho tino. Ahora, seguidamente del testimonio, uno puede hacer algunas preguntas a la persona que escuchó el testimonio. Es decir, da el testimonio como Cristo le cambió y después de que la persona ha escuchado este poderoso testimonio, es importante leer algunos textos bíblicos que inviten a reflexionar y a entender el plan de salvación. Que inviten a dos cosas importantes. Número uno, a reflexionar y a entender el plan de la salvación. Por ejemplo, qué es lo que puede usted ayudarle a leer en ese momento? Usted puede decirle, por ejemplo, vamos a ver lo que dice Romanos 6:23. Dice, y le hace leer a ella o a él mismo la Biblia. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le puede decir, esto es cierto, la vida eterna es absolutamente impagable e inmerecida. Y también le puede decir, según Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y hay que hacerle énfasis. El cielo es un regalo gratis y no es ganado por el trabajo del hombre. Usted nunca podrá trabajar lo suficiente para ganarse la vida eterna. Hay que hacerle énfasis. Esto es completamente gratis. Ahora, pero hay un pero grande que usted debe de señalarle. Y este pero grande es que el hombre tiene un gran problema. Y el gran problema es que el hombre es pecador. Obviamente no le van a decir los que no aceptan a Jesús son hijos del diablo. No, no le van a decir eso, porque nadie le va a aceptar eso. Lo van a tomar como un insulto. En honor a la verdad, aunque una vez el apóstol Pablo lo dijo en la Sagrada Escritura, uh, en la actualidad sonaría como un insulto en ese sentido. Entonces, tiene que mostrarle por las Escrituras la condición en la cual está. Por ejemplo, le hace leer Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces se le hace énfasis. La vida eterna es gratuita, pero como el hombre ha pecado,
se ha separado de Dios. Entonces, se le hace énfasis, se le hace reflexionar a la persona. El hombre intenta construir sus propios caminos a Dios. Él no puede alcanzar a Dios porque es pecador. Porque Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Es decir, está espiritualmente muerto y esto quiere decir también que está separado de Dios. Entonces, esto deja al hombre en una situación muy peligrosa y va a estar eh, eh, muy angustiado de escuchar esto. Pero hay otro pero, y el pero es positivo. Dios, pero Dios ha pagado el rescate. Ahora, usted le hace leer Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace que lea Juan 14:6, que dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y se le hace reflexionar. Dios ha actuado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Le hace leer 2 Corintios, capítulo 5, versículo 27, donde dice, al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, se le manifiesta y se le hace leer Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y se le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, se le hace énfasis de que el único que puede tener un puente sobre el abismo del pecado entre el hombre y Dios es Jesucristo. Él es el único camino. Y cuarto punto, en lo que le tiene que decir dentro de la casa, es que usted tiene que tomar la decisión, la decisión. Ojo, esta decisión no debe de ser uh, que tiene que ser una decisión voluntaria de la persona. Usted explica la palabra, explica el evangelio y la persona reflexiona y ella tiene que tomar su propia decisión. No tiene que ser una decisión impuesta por usted. Tiene que ser una decisión voluntaria por aquella persona. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Le hace leer Hechos, capítulo 22, versículo 16, donde dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es decir, que la palabra de Dios ha hecho esto claro, que el bautismo es el acto de fe que usted va a recibir el perdón de sus pecados, la vida eterna y comenzar una relación íntima de confianza con Dios. Ahora, es importante hacer énfasis, eh, porque la naturaleza pecaminosa tiende a inclinarse a pecar. Se le hace leer Hechos, capítulo 17, versículo 30. Deje de pecar y vuelva a Jesús. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Le lee también Mateo capítulo 10, versículo 32. Confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Le hace leer también Hechos capítulo 2, versículo 38. Bautícese en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, tiene que
leerle o que lea Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 18, que dice, viva para Jesús. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, con eso usted le está diciendo, ¿está seguro? ¿Está usted seguro de su salvación? Antes no lo estaba. Después de hacerlo reflexionar bíblicamente, ahora usted puede estar seguro de su salvación. Eso es lo que le tiene que explicar cuando esté dentro de la casa para presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que le va a leer o le va a hacer leer estos textos bíblicos en la cual van a reflexionar y entender el plan de salvación. La idea es que reflexione y entienda el plan de salvación. Ahora, se finaliza la visita invitando a la persona a recibir a Cristo en su corazón y orando por ella. Se anotan, esto es importante, por favor, se anotan sus datos para una próxima visita. Eso dentro del punto de evangelismo casa por casa. Ahora, número 2, el evangelismo casa por casa según la Biblia. ¿Este es un método de hombre? No. Vamos a ver bíblicamente que esto lo mandó también Jesús. La Biblia dice con toda claridad que los apóstoles predicaban casa por casa, según Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días, note esto, en el templo y por las casas, no cesaban dos cosas importantes, de enseñar y predicar a quién, a Jesucristo. Y cuando Jesús envía a los apóstoles de dos en dos, les dice que cuando vayan a algún pueblo o aldea, se queden en alguna casa en donde sean bien recibidos. Y allí debían predicar el Evangelio de Jesucristo de manera gratuita, tal y como lo recibieron. Entonces, eso está en Mateo, capítulo 10, versículo 11 al 14, que usted puede leerlo en su casa. No lo leemos por el tiempo. Pero note que Jesús mandó a los apóstoles de dos en dos, no de tres en tres, sino de dos en dos. Ahora, estos pasajes nos muestran que fue idea de Jesús ir a las casas a predicar el Evangelio. No fue de ningún predicador que tuvo una iluminación, no, fue idea del mismo Jesús. Como lo señala el texto, los apóstoles no cesaban de hacerlo. La obra de evangelización en las casas es la obra de mayor valor ante la presencia de Dios. El apóstol Pablo, según Hechos capítulo 20, versículo 20, también nos ha dejado un gran ejemplo de la obra misionera en los hogares. Él reconoce que no solo había predicado a las masas de manera pública, que cuando usted lee este pasaje va a darse cuenta que él predicaba a las masas de una manera pública, pero también en los hogares. El texto bíblico le va a manifestar aquellos. Ahora, hay testimonios sorprendentes de familias que han sido restauradas, personas que han dejado su vida de pecado, que han salido de algún vicio gracias a que alguien golpeó sus puertas y le predicó el Evangelio. Dios puede obrar grandemente a quienes estén dispuestos a obedecer su. Número 3. Recomendaciones al realizar el evangelismo casa por casa. Es importante estas recomendaciones. Escuche bien, por favor. La evangelización puerta por puerta puede resultar muy efectiva en cuanto tenga en consideración algunos aspectos. A continuación señalaremos algunos de ellos en vista de ser una lista tan extensa. Hemos creído conveniente mencionar los más importantes.
Y tengo 9 puntos importantes, 9 consejos. El primer consejo es máximo que vayan 2 personas, como lo hemos dicho anteriormente. Si no puede verse amenazante y esto podría ocasionar alguna barrera a la persona que se pretende evangelizar. Consejo número 2. Explicar con claridad el plan de salvación. Puede usar también su testimonio personal para que la persona pueda sentirse identificada. Número 3. Tener cuidado con la presentación personal. No es necesario vestirse con ropa formal, así como yo que estoy con leva, con terno, todo eso, no es necesario. Pero sí estar bien aseado. Ejemplo, zapatos bien lustrados. La persona, mire, le va a ver desde la cabeza hasta los pies. Le va a hacer una radiografía, lo va a ver todo. Usted tiene los zapatos sucios, eso ya están diciendo de su persona, está hablando negativamente de su persona. Hay que tener los zapatos bien limpios, bien lustrados. Parece mentira, pero de todas estas cosas pequeñas se da cuenta la persona y puede afectarle a él también. También camisa bien planchada. No va a tener una camisa arrugada. Si su esposa por algún motivo no ha podido planchar, usted plánchela. No se le van a caer las manos. Uh, Tiene que estar bien peinado. Entonces, un peinado normal, ¿no? Que todo caballero se hace, todo hijo de Dios. 4. Usar un tono adecuado que la persona no sienta que la está regañando o gritando. Es decir, usted no va a elevar su voz, ni va a decir, no, mi voz es así. Usted no va a decirle, mire, si usted no acepta a Cristo, es un hijo del diablo, por tanto no va a ir al cielo. Negativo, no va a conseguir nada. El Espíritu Santo se va a resentir. Y el Espíritu Santo va a decir, no he podido hacer nada con lo que éste acaba de decir. Entonces, es importante usar un tono adecuado, que la persona no sienta que la están regañando o gritando. Por el contrario, debe ser un tono amistoso, cordial y amable. Número 5. Evitar el uso del lenguaje religioso, como había dicho al principio. Dios te bendiga, varón o varón. Eso no. Ya que se le puede decir buenos días si se trata de día, buenas tardes si se trata de tarde. Bueno, de noche no creo, pero de esta manera le va a saludar. Es que la persona puede no entender y confundirse. Además, esto viene a ser una barrera. Eh, Perdóneme, aunque usted piense que lo está bendiciendo, para la persona que no sabe nada de bendecir, bendiciones, va a ser una barrera y por ende una molestia y no lo va a querer seguir escuchando. Número 6. No presiona a la persona, como dije anteriormente, a tomar una decisión. Dejarle que voluntariamente decida conforme a lo que ya se ha explicado. Número 7. No hablar, como dije al principio, de denominaciones o religiones, sino de la importancia de tener una relación con el Señor. Ese debe de ser nuestro énfasis. Señalar la importancia de tener una relación con el Señor. Número 8. Anotar sus datos para una próxima visita en caso que así lo desee. Esto es importante. Número 9. Preguntar, esto es importante, motivos de oración y orar en ese momento por sus necesidades. Ahora, quiero recalcar una cosa. Orar con tranquilidad, orar con tranquilidad, dejando las emociones pentecostales a un lado. Porque si usted va a decir, por ejemplo, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora reprendo al diablo sucio, en el nombre de Jesús, fuera de aquí, suelte esta alma. No, 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 no. Se va a asustar la persona, va a creer que usted está endemoniado. No, no. Debemos de orar. Orar es hablar con Dios. Y decirle, Padre Celestial, tu palabra dice que debemos de poner delante de tu presencia las peticiones y las necesidades. Mira las necesidades de este hombre o de esta mujer o de esta familia.
algunos están enfermos, te pido que pongas tu mano poderosa y sanadora y los sanes. Mira, Señor, que están endeudados, ayúdales de alguna manera a cancelar sus deudas. Te pido que bendiga sus finanzas de esa, de esa manera. Le va a gustar, le va a agradar que usted ore y lo bendiga de esa manera. Y cuando usted le diga, podemos venir la próxima semana, el próximo sábado, por decir algo, a esta misma hora, 3 de la tarde, la persona le va a decir, sí, venga, le voy a recibir. Entonces, ahora, si en ese momento no ha recibido a Cristo, de seguro que en la próxima reunión va a recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Y si en esa primera reunión ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, mucho más usted tiene que estar atento como un Timoteo, como un body, como una sombra y tratar de visitarle con la aceptación de la persona y por ende hacerle un seguimiento. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová, no lo dejan solo, les hacen un seguimiento hasta que después los llevan a las reuniones de ellos para que se bauticen. Entonces, esto es importante. Ahora, unas actividades finales para que usted pueda compartir con su pastor. ¿Qué ejemplos de evangelismo casa por casa se encuentra en la Biblia? Menciónelos y escriba las situaciones. 2. ¿Participaría usted de una campaña de evangelismo casa por casa? ¿Por qué? 3. Ore al Señor y comprométase a obedecer la demanda evangelística yendo casa por casa. Busque una persona y anímela a acompañarla para juntos anunciar el Evangelio. Quiero decir una nota. Siempre comunicando al pastor de lo que va a hacer. Nunca haga nada a espaldas del pastor, aunque sea esto bueno, aunque usted vaya a predicar la palabra, aunque usted vaya a evangelizar, su pastor tiene que saber y usted tiene que comunicar a su pastor para que su pastor esté orando por usted mientras usted está en aquel hogar. Su pastor le va a orar por usted para que Dios le abra puertas, para que le dé palabra de sabiduría, para que el Espíritu Santo ponga esta palabra en la boca de cada uno de ustedes. Al explicar los textos bíblicos facilitos que se le está dando, como también el testimonio personal. Entonces, esto es importante. Esto es importante que usted pueda eh, mencionar. Ahora, para usted, ¿cuál de las recomendaciones mencionadas debe considerar en su vida personal al momento de realizar la evangelización por los hogares? Repito, ¿cuál de las recomendaciones mencionadas debe considerar en su vida personal al momento de realizar la evangelización por los hogares? Usted tiene que escribirlo y decírselo a su pastor. Ahora, como yo les he dicho, lo que tiene que decir cada cosa, o los textos bíblicos fáciles que usted mismo lo entienda. Si usted no entiende un texto bíblico, no lo lea ni deje que aquella persona lo lea. Se va a meter en un problema. Usted tiene que usar estos textos bíblicos de fácil entendimiento, que usted lo entienda, que usted lo pueda razonar, reflexionar, desarrollar para poderle explicar a la persona. Porque la persona va a leer el texto bíblico y es mejor que la persona lea el texto bíblico, pero usted tiene que explicarle. Para textos bíblicos profundo, mejor no se meta ahí, porque para eso usted tiene que saber la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de saber interpretar bien las escrituras. Y dentro de la hermenéutica hay 10 reglas importantes que hay que seguir. Ahora, entre algunas figuras tenemos la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Eh, Quiero explicar rápido como para que usted sienta el gusto de esto. Cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, se caracteriza Jesús con lo que es propio y esencial de la vid. Y al decir a los discípulos, vosotros sois los pámpanos,
les caracteriza a ellos con lo que es propio de los pámpanos. Para la recta interpretación de esta figura, nos preguntamos pues, ¿qué caracteriza a la vid o para qué sirve principalmente? En la contestación de tales preguntas está la explicación de la figura. ¿Para qué sirve una vid? Para comunicar savia y vida a los pámpanos, a fin de que lleven uvas, pues esto es lo que en sentido espiritual caracteriza a Cristo. ¿Cuál una vid o cepa verdadera comunica vida y fuerza a los creyentes, para que con los pámpanos, como los pámpanos llevan uvas, ellos lleven los frutos del cristianismo? Procédase del mismo modo de la interpretación de otras figuras de la misma clase, como por ejemplo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan vivo, soy la luz, la sal, edificio de Dios, aquella zorra, lámpara del cuerpo, él es el ojo, el cachorro de león, es Judá, tú eres mi roca, mi fortaleza, sol y escudo, es decir, un sinnúmero de metáforas. Pero esa es una regla nomás. Está la metáfora, está la sinécdoque, está la metonimia, pero también está la prosopopeya, está la ironía, está la hipérbole, también está, entre otras figuras literarias, la alegoría, la fábula, el enigma, el tipo, pero también está el símbolo, la parábola, que mucho conocemos nosotros y nos hemos quedado en las parábolas solamente. Y entonces está el símil también, que esto es importante, es lo que se compara objeto con circunstancias. Y también está la interrogación, el apóstrofe. Bueno, nos pasaríamos toda la noche y haríamos vigilia, pero el tiempo es hasta las 8. Antítesis, el clima o gradación, es un sinnúmero de cosas que ojalá en algún momento se le pueda dar. Otras figuras son el proverbio, son figuras, proverbio, el acróstico, la paradoja, y bueno, y mucho más. Todo esto encierra la hermenéutica bíblica. eh, Esto es importante. Así que si usted no entiende algún pasaje, no lo toque a menos que estudie la hermenéutica bíblica, que es una herramienta que va de la mano con otra materia que se llama la homilética. La homilética no puede ir separado de la hermenéutica. Dentro de la homilética hay 7 partes importantes: texto, tema, objetivo, introducción, cuerpo, plan o bosquejo, división mayor, división menor, división subordinada, conclusión y aplicación. Ese es el esqueleto de la homilética. Y cuando uno entra en la homilética, tiene que ir de la mano con la hermenéutica, que es el arte de interpretar la escritura. Muy bien, queridos líderes, queridos ovejas, espero que le haya servido en algo esta parte del evangelismo casa por casa. Esto es importante. A mí me gustaría saber si de pronto usted ya lo ha hecho. Si hizo el evangelismo personal, no se estanque, hágalo, porque esto es práctico. Esto no tiene que quedarse solamente en el conocimiento, es conocimiento y es práctico también. Tiene que hacer el evangelismo personal y tiene que realizar también el evangelismo casa por casa, porque después vamos a tener evangelismo por medio de células. Eso es otra cosa importantísima, maravilloso, maravilloso. Es el tiempo de lanzar la red, es el tiempo de tomar muchos peces para el reino de los cielos. Que Dios me les bendiga grandemente. Pastor Roberto León, para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes en esta hora. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga grandemente a cada uno, cielos amados. Perdón que no pude estar al comienzo. Amén, estaba con unos hermanos y bueno, lo que se estaba conversando era interesante y no me había dado cuenta de la hora, es verdad. Pero aquí estamos, cielos amados. La idea es poder llevar este tiempo a cada uno de vosotros
¿no? Para que usted aprenda realmente cómo se debe evangelizar. Y la prédica de hoy estuvo maravillosa. Amén. Estuvo tremendo, evangelismo por casa. Tenemos que comenzar a hacerlo, siervo amado. Bueno, todavía nos faltan 2 sábados más, amén. Así que pongámonos pilas, como dicen los chicos, o 11, como saben también decir, ¿verdad? Porque tenemos que estar muy atentos para todo lo que pastor, gracias a la misericordia de Dios, nos está enseñando, siervos amados. Amén. Así que estemos atentos. El día jueves vamos a repetir esta clase porque es importante que quede bien firme cada uno de ustedes. Amén. Y este próximo sábado vamos a comenzar 7 en punto. No va a haber atraso de ninguna manera. Amén. Así que vamos adelante, siervo. Y gracias por todo. Gracias, Pastor Jorge, por estar aquí con nosotros. Gracias, Washington Suárez, Pastor Washington Suárez, porque realmente muchísimas gracias. Verdaderamente yo les agradezco que ustedes están ayudando para que podamos llevar esta enseñanza a todo aquel que quiera recibirla, siervo. Y creo que todos tienen mucho la capacidad para recibir este tiempo y realmente todos deben recibirla, siervo. No todos saben evangelizar y lo que estamos aprendiendo ahora es muy, muy, muy importante. Como lo decían antes, muchísimas gracias, Pastor Jorge, gracias, Pastor Washington, por todo lo que estamos aquí haciendo. Y bueno, bendiciones a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y vamos a despedir este tiempo en oración, una oración corta. Amén, una oración muy corta. Padre amado, poderoso Dios, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por estas enseñanzas, papito lindo, Señor, que tú nos estás permitiendo recibir. Papito amado Dios, te exaltamos y te alabamos y te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor amado. Gracias por todo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por el tiempo que le estás dando al pastor, gracias por el tiempo que está teniendo también el pastor Washington Suárez y gracias por cada uno de los que están escuchando esto, Padre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús y nos preparamos, Dios de la gloria, para el culto de mañana, para el culto del martes y para el culto del jueves, la enseñanza otra vez de lo que hoy se predicó. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, Dios los bendiga grandemente. Amén. Y nos vemos mañana, 9 de la mañana, sobre esta misma línea, amén, sobre este mismo canal, en el culto. Dios los bendiga grandemente. Amén.